¿Qué tal? Soy Dani Gallardo Meléndez y hoy expongo el subtema Estratificación y estructura de clases. Para introducirnos a este tema es importante conocer algunos conceptos. La estratificación. La estratificación es un sistema por el cual una sociedad clasifica o segmenta a los grupos de personas de una manera jerárquica. También se conoce como desigualdad social. Según Gitnes, la estratificación puede definirse como las desigualdades estructurales que existen entre diferentes grupos de individuos. Otro concepto es la estructura social. La noción de estructura social a menudo se emplea junto con los conceptos de cambio social, que trata de las fuerzas que cambian la estructura social y la organización de la sociedad. También puede decirse que una estructura social es una población con una organización y una tecnología que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Se puede considerar como estructuras sociales, por ejemplo, a la familia, a una empresa, un sindicato, a la educación o al ejército. Otro concepto básico es clase social. Clase social se define como la división de los miembros de una sociedad en una jerarquía de distintas clases de estatus, de manera que los miembros de cada clase tengan relativamente el mismo estatus y los miembros de otras clases tengan menor o mayor estatus. Ahora veremos lo que son los sistemas de estratificación social. Uno de ellos es la esclavitud. Es una forma extrema de desigualdad en la que los individuos se convierten en propiedad de otros literalmente. Es decir, esta forma de estratificación social hace a los seres humanos mercancías que se pueden comprar y vender. La esclavitud data desde la historia antigua. Ya en las grandes civilizaciones como la egipcia, la persa o la griega, se sometían a las personas para trabajo esclavo, sobre todo para la construcción de grandes edificaciones como las enormes pirámides de Egipto. Muchos de los esclavos trabajaban hasta su muerte en condiciones infrahumanas. La esclavitud se mantuvo en el mundo durante mucho tiempo, llegando hasta el siglo XIX. Una de las poblaciones más afectadas con esta práctica fue la africana. Se calcula que en 3 siglos hasta 15 millones de esclavos llegaron a América y que hasta 6 millones perdieron la vida en la captura o en el viaje surcando el Atlántico. Las condiciones de los esclavos difieren según cada sociedad. Fueron utilizados desde trabajadores en plantaciones o como sirvientes domésticos en algunos casos, y hasta llegaron a asumir posiciones de responsabilidad. Desde que se otorgó la libertad a los esclavos en Norteamérica y Sudamérica hace cerca de un siglo, la esclavitud como institución se ha ido erradicando gradualmente y hoy en día ha desaparecido. Sin embargo, en la actualidad se sigue hablando de una esclavitud moderna y las cifras se estiman en 27 millones de personas afectadas en casos de trabajo forzoso, esclavitud por deudas, prostitución o matrimonio servil. Pero si se incluye el tráfico de personas y la venta de órganos, la cifra se dispara a 200 millones. Otro sistema de estratificación es el sistema de castas. La palabra casta deriva del portugués, que significa raza o estirpe pura. Sin embargo, la casta se circunscribe sobre todo al subcontinente indio. En la cultura india existen más términos para describir el sistema de castas para referirse a los distintos estratos del sistema. Los que destacan son Varna y Jati. Los Varnas se dividen en 4 categorías diferentes según su importancia social. Más abajo se encuentran los intocables. Los Jati son grupos dentro de los cuales se organizan los rangos de castas. Se trata de un sistema muy elaborado que varía en cada zona, por lo que no se constituye como un sistema en absoluto. Se compone de una diversidad de creencias y prácticas conectadas de alguna manera, pero con principios muy extendidos. El sistema de castas es dinámico y sigue evolucionando. En la India, los brahmanes, miembros del Varna, se encuentran en el estado superior de pureza y los intocables más abajo. Los primeros deben evitar ciertos contactos con los intocables y a estos solo se les permite el contacto físico con animales o sustancias consideradas impuras.
Las castas están vinculadas a la reencarnación, creencia de la religión india que dicta que quienes no cumplen con los rituales y deberes correspondientes a su casta se reencarnarán en seres de menor posición jerárquica. Se considera que la casta guía la vida diaria de tal manera que las personas permanecen siempre rodeados de los suyos y que el sistema de castas está fuertemente arraigado en la cultura tradicional de las sociedades donde existe. Otro sistema de estratificación son los estamentos o estados. El estamento es un grupo de la sociedad que comparte ciertas características principalmente relacionadas a la actividad económica que desarrollan y a su estilo de vida. De ese modo, cada división está sujeta a un marco legal particular. El estamento es un conjunto de personas que tienen en común el tipo de trabajo que realizan, así como sus costumbres, su forma de vestir y otros aspectos no económicos. Los tres estamentos diferenciados en la antigüedad, principalmente en el feudalismo, son nobleza, en donde se encontraban los reyes, duques, caballeros y otros individuos con títulos nobiliarios. Eran los encargados de tomar decisiones políticas y concentraban el poder y los privilegios. Luego se encontraba el clero, representantes de la iglesia. Participaban en la política, pero también desempeñaban labores educativas y algunas de gestión. El pueblo desarrollaban los trabajos productivos en el campo, no tenían poder y estaban subyugados al poder de la nobleza y del clero. El objetivo de crear esta división no era únicamente segmentar a la sociedad, sino diferenciarse en el trato jurídico. Así, los estamentos más privilegiados, como los nobles y la iglesia, muchas veces no pagaban impuestos, a diferencia del pueblo. Los estamentos sociales existieron desde que las personas se comenzaron a organizar. Así, cada individuo pertenece a un grupo con una función y una jerarquía específica dentro de la pirámide social. Por ejemplo, quienes están en la base de la pirámide eran normalmente asociados con actividades productivas como la ganadería y la agricultura. En cambio, el rey tenía el encargo, en teoría divino, de dirigir a su pueblo. Y tenemos también otro tipo de estratificación, que es la clase. Anthony Giddens define a clase como un agrupamiento a gran escala de personas que comparten ciertos recursos económicos, los cuales tienen una gran influencia en la forma de vida que pueden llevar. La propiedad de la riqueza y la ocupación son las bases más importantes de las diferencias de clase. Dentro de las clases existentes en las sociedades occidentales encontramos a la clase alta, los ricos, los empresarios e industriales, más los altos ejecutivos, es decir, aquellos que poseen o controlan directamente los recursos productivos. Luego está la clase media, que comprende a la mayoría de los profesionales y a los trabajadores de cuello blanco, y una clase obrera, los que tienen trabajos manuales o de cuello azul. En algunos países industrializados como Francia o Japón, una cuarta clase ha sido importante hasta hace poco tiempo, la de los campesinos, personas dedicadas a diferentes tipos tradicionales de producción agrícola. En los países del tercer mundo, los campesinos suelen ser todavía, con diferencia, la clase más numerosa. Gracias por haber compartido este momento de conocimiento. Nos encontramos en la próxima exposición.